¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo conversatorio aquí a través de la Agencia de Noticias Andina. Desde este lunes viene desarrollándose en Lima, la capital peruana, el 35º periodo de sesiones de la CEPAL, de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Una cita que, recordemos, fue inaugurada por el presidente de la República, Ollanta Humala, y que será clausurada el día de hoy precisamente. En estas sesiones hay que destacar, se analizan las políticas públicas para el desarrollo y la evolución de las mismas, de la economía de la región, pero no solamente esto, sino lo que es más importante, las metas que se van alcanzando. En procura de ello es que en este conversatorio hoy hablaremos sobre las cifras del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Vamos a tratar de analizar con nuestros invitados si es que estamos o no en el rumbo adecuado. Vamos a presentar a nuestros invitados: Javier Herrera, quien es economista, es director de investigación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia e investigador de la Unidad de Investigación DIAL. Asimismo, está con nosotros también Javier Portocarrero Maish, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, correcto, director ejecutivo del CIES, y a mi izquierda, junto a nuestra editora de Economía, Ani Arias, Ani Quijano, que el día de hoy nos va a acompañar. Una vez más, Ani Quijano, nuestra editora de Economía en la Agencia Andina. Se encuentra con nosotros Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Ani, no te vayas, quédate, por favor. No me voy. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a todos nuestros invitados y a todos los que nos ven. Vamos a hablar sobre cifras de pobreza. Las cifras que nos han dado a conocer la semana pasada han sido auspiciosas, digamos. Se ha reducido la pobreza en 1.9 puntos porcentuales desde entre el año 2012-2013, pero también se redujo en regiones, en la sierra, en la selva y en Lima mismo. Vamos a conversar con el señor Herrera para que nos diga qué tanto se redujo la pobreza en las zonas, digamos, en la sierra, en la costa y en la selva. En general, la pobreza en todo el Perú se ha reducido en 491.000 personas. Vayamos a las cifras, señor Herrera. Cuéntanos cómo ha sido la reducción en la sierra, por ejemplo. Bueno, este año tenemos una novedad, creo, respecto a los años anteriores, y es la primera vez, por lo menos desde hace 8 años, que la reducción más importante, sino más bien la única reducción significativa que observamos, es una reducción en la sierra y en particular en la sierra rural. Es decir, la reducción realmente significativa y la novedad de estos nuevos resultados es la muy fuerte reducción en sierra rural, que es allí también donde se concentra la mayor parte de los pobres extremos, ¿no? Históricamente hemos tenido bolsones fuertes de pobreza en la zona rural de la sierra. Digamos que desde el periodo de crecimiento fuerte que hemos observado en la última década, lo que ocurrió fue en un inicio una reducción importante en el ámbito rural, de la pobreza urbana, que luego fue progresivamente difundiéndose hacia el ámbito rural, y para luego, con esta última etapa, digamos, de reducción del crecimiento macroeconómico, lo que observamos más bien es una mayor heterogeneidad en las dinámicas regionales y una muy fuerte reducción en la sierra rural, ¿no? Y si hablamos de departamentos, ¿cómo va quedando Huancavelica, ¿no? Un departamento precioso realmente, pero que durante años siempre ha llevado esa mochila tan pesada de ser el departamento más pobre en el país. Bueno, Huancavelica sigue siendo parte del grupo de departamentos más pobres del país, a pesar de que ha tenido una reducción de 2.9%. No es una reducción que, digamos, en términos estadísticos sea significativa. La reducción realmente significativa en el ámbito rural y dentro de los departamentos que hacían parte del grupo más pobre es en Apurímac, en donde se ha observado una reducción de 12.7 puntos porcentuales, que es bastante significativa, ¿no? ¿Es la más alta reducción en términos de pobreza según las últimas cifras? ¿Cómo usted tiene alguna cifra, señor Portocarrero? Bueno, efectivamente, Apurímac es el departamento que más reduce la pobreza, y le siguen Huánuco, Loreto, Junín, Ancash, en ese orden, ¿no? Pero realmente Apurímac tiene un pico, o sea que el porcentaje de disminución
es casi 13 puntos, ¿no? En los otros el segundo es un poco menos de 5 puntos, o sea que, digamos, en Apurímac es mucho más notable el caso, ¿no? Y eso está explicado por una serie de factores, entre ellos por el tema de la minería, ¿no? La minería ha adquirido más importancia en la economía nacional cuando el INEI hace el cambio de base de las cuentas nacionales del 94 al 2007. La minería pasa de un poco menos de 5 puntos del producto a casi 15 puntos del producto, ¿no? 14 puntos algo, o sea que triplica su participación, ¿no? Entonces toda esta expansión minera que ha habido en los últimos años se ha dejado sentir, ¿no? Y en el caso de Apurímac, que está el proyecto Las Bambas, entre otros, ¿no? O sea, básicamente crecimiento económico, reducción de pobreza. No hay forma de obtener una reducción de pobreza sin un crecimiento económico. Digamos, los cálculos indican que 80% de la reducción de la pobreza se debe al crecimiento económico, ¿no? Más o menos 20% se debe a programas sociales, ¿no? Pero lo más fuerte efectivamente es el crecimiento, ¿no? Si un país no crece, es muy difícil que reduzca la pobreza, porque el crecimiento económico reduce la pobreza por dos canales, ¿no? En primer lugar, por el canal del empleo, y que crea oportunidades de trabajo, la inversión crea puestos de trabajo y eso genera empleo y más ingresos para los hogares. Y en segundo lugar, el crecimiento genera ingresos para el Estado, y el Estado, al tener mayor recurso, puede invertir más en programas sociales, en políticas sociales, ¿no? Entonces son esos dos canales por los cuales el crecimiento alivia la pobreza. Decía, señor Arnías, que no siempre. No siempre, y creo que las cifras de este año no están exactamente en esa dirección, ¿no? La mayor reducción se da en las zonas rurales, efectivamente, y el factor más importante es la ampliación de los programas Juntos y Pensión 65, que es el componente que explica más significativamente la reducción de la pobreza en estas dos regiones. Y la relación entre minería y bienestar puede ser discutida, ¿no? Si vemos el caso de Pasco, por ejemplo, que es probablemente el departamento más minero del Perú, históricamente, las cifras que muestra Pasco de manera continua en estos últimos 3 años es de una caída, digamos, de los niveles de bienestar en general. La tasa de pobreza en Pasco se ha incrementado. No es significativa en el último año, digamos, la comparación 2013-2012. El caso de Cajamarca, por ejemplo. El caso de ¿no? Cajamarca más bien es al revés, fíjese. Cajamarca ha disminuido la tasa de pobreza y más bien lo que muestra Cajamarca es que todavía el impacto de los programas sociales no está siendo significativo en el caso de Cajamarca. ¿Debido a que el impacto de los programas sociales no son tan significativos en Cajamarca? Porque la cobertura es más baja. Porque la cobertura es más baja, porque hay el mito de que la minería es la gran solución en Cajamarca y no necesariamente lo es. Fíjese que Cajamarca tiene dos partes, el norte de Cajamarca y el sur de Cajamarca. Y el caso Conga es básicamente en el sur del departamento y no necesariamente en el norte. Entonces el panorama es un poco más complejo y desafiante en ese sentido, ¿no? La propia Cajamarca tiene 5 proyectos mineros grandes, de los cuales solo uno está parado, que es Conga, y los otros 4 están caminando, para tener una mirada más compleja, ¿no? Ahora, si vemos en términos, bueno, estamos hablando un poco básicamente de la sierra, pero ¿qué hay de la selva? En la selva también se redujo la pobreza, y en la selva no tenemos tanto canon minero, bueno, sí petrolero, pero no tanto canon minero como en la sierra, Sí, ¿no? yo quería simplemente regresar sobre un punto que me parece importante, Claro. que ha sido mencionado, el tema de no basta inversión minera, a pesar de que es un factor muy importante en el dinamismo regional. El caso de Apurímac, que mencionamos que es uno de los casos emblemáticos de reducción de pobreza, efectivamente la inversión minera sí creció muy fuerte, creció en 65% respecto al año pasado, pero creo más importante y menos, digamos, discutido ha sido que se crearon también 15.000 puestos de trabajo en el programa de bosques manejados, ¿no? Entonces son programas muy intensivos en mano de obra que tienen un impacto muy fuerte, y lo que hay que entender es que el mecanismo de transmisión entre crecimiento macroeconómico y reducción de la pobreza pasa a través de la principal fuente de ingresos de los hogares, que es el ingreso por trabajo. Entonces creo que debemos examinar con detalle qué es lo que está pasando con el ingreso por trabajo. En el caso de Pasco, que mencionamos, en que es justamente el contraejemplo, en donde tenemos más bien un incremento, aunque no significativo estadísticamente, de la pobreza, lo que sí observamos ahí es de que hay una disminución del número de horas trabajadas, hay una disminución del ingreso por hora, es decir, las condiciones ligadas a la producción se están deteriorando. Entonces nos queda como tarea entender un poco más finamente qué es lo que está pasando, en qué sectores está pasando esta reducción, digamos, del deterioro de las condiciones de trabajo. ¿En qué sectores han sido ese deterioro de las condiciones de trabajo?
en el caso de Pasco? O sea, ¿minería básicamente? No, yo digo, esa es una pregunta que queda todavía abierta, aún no lo sabemos, Aún tenemos no que han hecho examinar eso. con mayor detalle qué es lo que está pasando con el ingreso por trabajo y mirar otros indicadores también complementarios, no solamente mirar pobreza monetaria, qué está pasando, como usted mencionaba hace un momento, el acceso a los servicios públicos, Exacto. por ejemplo, ¿no? En particular para los pobres, y vemos que en el caso de Pasco también se está deteriorando, entonces ahí hay un tema de preocupación que necesita un mejor entendimiento más fino, como mencionaba Federico, ¿no? Ver de manera más concreta y de manera más desagregada las diferentes dinámicas regionales. Y que formará parte seguramente de la gran pregunta que les haremos en algún momento sobre los desafíos que tenemos, ¿no? Pero en tanto, económicamente hablando, ya que ustedes son los especialistas, ¿cuáles son las razones que explican que en el Perú efectivamente estemos logrando ese tipo de resultados? Bueno, ciertamente la minería no es una panacea para el alivio de la pobreza, eso es clarísimo, ¿no? Pero sí, el crecimiento económico es la razón fundamental, ¿no? Y poniendo las cifras en una perspectiva de más largo plazo, por ejemplo, el año 2004 la pobreza era 59%, ¿no? El 2013 redondeando es 24%, o sea que ha habido una reducción a menos de la mitad, ¿no? Y esa reducción es explicada básicamente por el crecimiento económico, ¿no? Y esa reducción ha sido particularmente fuerte en el sector rural, donde las cifras han pasado de 84 puntos porcentuales el 2004 a 48 el 2013, ¿no? O sea que realmente en el 2004 casi 9 de cada 10 habitantes rurales caían bajo la línea de la pobreza, ¿no? Pero hace 10 años. Hace 10 años. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? Ahora lo que ha pasado en los últimos 2 años, y especialmente en el año 2013, es que ese ritmo de reducción de la pobreza se ha reducido ligeramente, ¿no? Está 2 puntos en términos redondos, ha caído la pobreza en este 2013 con respecto al año previo, y eso se explica, yo creo, básicamente por 2 cosas, ¿no? Primero, porque la economía se ha desacelerado, ¿no? Antes crecíamos al 7%, ahora estamos creciendo más bien al 5%, por razones básicamente externas. Y también porque, digamos, conforme se reduce la pobreza es más difícil irla reduciendo, ¿no? O sea, reducir un punto cuando uno tiene 80 es mucho más fácil que reducir un punto cuando uno tiene 23 o 24, porque ya quedan pues los núcleos más duros de la pobreza, ¿no? Y ahí sí concuerdo con Federico que para esos núcleos más duros el crecimiento económico es más lento en llegar, ¿no? Y ahí necesitamos los programas sociales. De la extrema pobreza, digamos. Sí, exactamente, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de la pobreza, más o menos la mitad de los pobres están en la sierra, pero en el caso de la pobreza extrema, más del 70% están en la sierra, ¿no? Entonces, en la sierra es el núcleo de la pobreza más dura del país, y también en la selva, ¿no? Pero la selva tiene un problema que es una población más dispersa, más difícil de atacar, ¿no? En la sierra, programas como Juntos, programas sociales focalizados son más efectivos para atacar esos poblaciones duros, ¿no? A ver, nos pide la palabra. Creo que hay algunas paradojas y creo que vale la pena traerlas a la discusión en esta relación entre pobreza económica, crecimiento, bienestar o malestar de la población. Un caso del que no se habla es cuál es el departamento con menos pobreza monetaria del país. Y resulta que ese departamento es Madre de Dios. Y todos sabemos lo que es la realidad de Madre de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la riqueza económica, digamos, ¿no?, que aparece en Madre de Dios es el reverso de una situación de desastre ambiental, de trata de personas, de prostitución, etc. Entonces creo que hay una discusión más de fondo, que es la discusión sobre la calidad del crecimiento, de qué tipo de crecimiento hablamos. Entonces yo creo que ese es el tema más desafiante y cómo el crecimiento se traduce o no en oportunidades para la gente. Esa discusión es sustantiva en el Perú de hoy. O sea, no es solamente un tema de si hay o no crecimiento económico, sino de qué tipo de crecimiento estamos hablando y cómo ese crecimiento se traduce en condiciones de bienestar para el conjunto de la población y de oportunidades de desarrollo del país. ¿Cuál puede ser entonces allí la gran tarea que tiene el Perú para reducir la brecha de desigualdad? Yo creo que esa es la agenda sustantiva y ahí el tema rural está en el centro de la discusión en el país. La gran desigualdad sigue siendo en el Perú una desigualdad entre las condiciones de vida de nuestras poblaciones rurales y de las poblaciones urbanas. Por cierto que hay desigualdades también al interior de las ciudades y basta caminar por Lima, digamos, para encontrarse esas polaridades, pero la gran desigualdad del Perú sigue siendo entre urbano y rural. Y entonces allí tenemos que invertir como país en mejorar las oportunidades de
producción, de productividad de los pequeños productores. Este es el año de la agricultura familiar, ¿no es cierto? Entonces, este es un año en el cual deberíamos poner el máximo de prioridad en mejorar el acceso de estos pequeños productores al mercado. Un problema clave de nuestros productores de sierra es agua. El estrés hídrico es un problema cotidiano de los productores en sierra. La tecnificación de riego, por ejemplo, es clave para aumentar la disponibilidad de agua de 4 o 5 meses a 8 meses, ¿no? Y eso solo significa una mejora significativa del autoconsumo de las familias y también de excedentes para las ciudades. Las ciudades nos alimentamos, en el 70% de lo que consumimos de alimentos en las ciudades viene de esas zonas rurales. Y entonces, si logramos que esa población tenga mejor oferta productiva, no solamente se benefician ellos, sino también las ciudades del país, ¿no? Me gustaría volver un poco a las cifras de crecimiento. La Cámara de Comercio de Lima ha dicho esta mañana que con un crecimiento entre 5.5 y 6%, que ha sido similar al 2013, podríamos dejar en 2 años más, por lo menos 1 millón de personas más podrían dejar de ser pobres. ¿Ustedes coinciden con esta cita? En realidad hay varias combinaciones posibles entre tasas de crecimiento y reducción de pobreza. Un mismo nivel de crecimiento, 5.3 digamos, es compatible con diferentes configuraciones de lo que ocurre de manera más desagregada en distintos estratos de los hogares. Por ejemplo, este año si hemos tenido esta reducción de la pobreza, es en gran parte porque en los deciles más pobres hemos tenido un mayor crecimiento de los ingresos y los gastos. Es decir, ha sido un crecimiento particularmente pro pobre, es decir, con un mayor rendimiento en términos de reducción de pobreza. Podría haber sido de otra manera, podría haber sido que este crecimiento solo favorece a los sectores urbanos en los estratos más altos, pero no ha ocurrido así, ha sido un crecimiento concentrado principalmente en la sierra rural y en los estratos más bajos en la sierra rural. Es decir, ha tenido un mayor efecto en la reducción de pobreza. Y depende mucho, como decía Federico igualmente, en términos de qué son las oportunidades que estamos creando o no estamos creando para los sectores que estaban justamente desprovistos de estas oportunidades anteriormente. Y eso tiene que ver tanto con en la esfera de la producción, el acceso al agua, a los insumos técnicos, a la conexión a los mercados, etcétera, como también tiene que ver con los sistemas de protección para aquellas poblaciones más vulnerables, para los adultos mayores, para las madres gestantes, etcétera, ¿no? Para los niños. A largo plazo, qué condiciones estamos creando para que este crecimiento tenga un mayor rendimiento en términos de reducción de niveles de pobreza, siempre teniendo en cuenta esta otra dimensión, que es el tema ambiental, que es un tema que ahora cobra mucha importancia. Sabemos que en Lima respiramos el aire más contaminado de toda América Latina y esto no tiene, eso no es algo, digamos, inocuo para la salud, eso tiene consecuencias muy graves para la salud a mediano y largo plazo, ¿no? Señor Portocarrero, ¿qué nos puede decir sobre las cifras que nos ha dado la Cámara de Comercio? Bueno, ahí el reto, actualmente estamos creciendo el 2013 a 5%, si uno usa la base del año 94, ¿no? Y el tema es cómo regresar, digamos, al 6, ¿no? Y para eso, digamos, lo básico, la agenda básica para que la desaceleración económica que hemos vivido los últimos 2 años no se profundice, sino por lo menos nos quedamos en una meseta del 5 y si es posible subir al 6%. Ahí el tema básico es un tema de crear más infraestructura, lo cual también va a favorecer mucho el desarrollo del sector rural y hacer un clima propicio a la inversión, ¿no? Entonces, si uno logra fomentar la inversión por un lado y hace inversión en infraestructura por el otro y paralelamente a eso también hace programas bien focalizados y bien diseñados para los sectores más pobres, entonces esa meta de la Cámara de Comercio puede ser lograda, ¿no? Pero el tema básico ahí también es que hay una complementariedad, ¿no? Si la inversión del Estado en infraestructura, sobre todo para el sector rural, hay un libro del doctor Richard Webb que se llama Conexión Rural y Despegue, que fue promovido, entre paréntesis, por un concurso del CIES, del Consorcio de Investigación Económica y Social, donde demuestra, digamos, que es muy importante los caminos rurales, la electrificación rural, los teléfonos celulares, para integrar a los productores más alejados al mercado, ¿no? Y eso ha sido
una de las razones más importantes para el crecimiento fuerte que ha habido de los ingresos rurales en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Entonces es muy importante que esa inversión sea fuerte y bien hecha. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes para escuclarlo, señor Díaz. Hacemos la pausa. No, por favor, díganos qué piensa sobre las... Quiero retomar un poco el punto planteado por Javier Herrera y después retomar el de Javier Portocarrero en el sentido de lo siguiente. La manera como hemos reducido la pobreza este año significa que la brecha de pobreza se ha reducido de manera significativa. Vamos a ponerle números. La brecha de pobreza del año pasado, cerrar la brecha costaba 2.500 millones de soles. Cerrar la brecha del 2012, cerrar la brecha de pobreza del 2013 cuesta más o menos 1.200 millones de soles. Eso es el 1% del presupuesto público. Entonces, sobre la pregunta, ¿estamos en condiciones de eliminar la pobreza monetaria en el país? La respuesta es sí. Sí es posible. Y eso es un dato de la realidad. Sobre la relación con crecimiento, creo que compartimos con Javier la preocupación y la meta, porque así fue planteado en el marco de la mesa, de lograr una tasa de crecimiento para el quinquenio, una tasa de crecimiento anual del orden del 6 al 6.5%. Ahora, es muy importante ver dónde crecemos, porque no todo crecimiento se traduce en reducción de pobreza y de una forma sostenible. Y el ejemplo de Apurímac me parece muy interesante. Fíjense, un problema que tenemos en la sierra es capitalizar al pequeño productor. La estrategia de sembrar bosque, ¿no es cierto?, de generar bosque, es una estrategia súper potente. Tiene un efecto en el corto plazo, en el ingreso de la familia campesina, tiene un efecto de mediano plazo porque es una capitalización, la industria forestal es muy importante, no la estamos desarrollando, ¿no? Y tiene un efecto ambiental, 3 factores positivos. Entonces podemos tener estrategias de corto plazo con alto impacto, ¿no? En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Bueno, qué complejo es esto. Ahora entendemos por qué tenemos pocos ministros de Economía que sonríen, ¿no? Bueno, nos toca ir a una pausa. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Búsquennos en el Facebook, en el Twitter. Cada una de las declaraciones que se vienen dando en nuestra mesa de conversación está también siendo tuiteada. Así es que estén atentos también a esos contenidos. Vamos a regresar luego de esta pausa.
Continuamos en nuestro conversatorio a través de la Agencia de Noticias Andina. Se hablaba mucho de la importancia de la infraestructura para el desarrollo en el país. Quería citar una cifra: más de 31.800 millones de dólares ha invertido el Perú en infraestructura entre el 2008 y el 2012. Y se ha mostrado un mayor impulso en el 2013. Esta es una cifra que se ha dado justamente en el encuentro de estas sesiones que se viene desarrollando aquí en Lima, a través de miembros de la CEPAL. En este caso, les preguntaría, ¿en qué situación nos pueden colocar estas cifras si hacemos una comparación con países de la región, Javier? Bueno, la reducción de la pobreza en el Perú ha sido un poco más fuerte que en la región de América Latina, pero definitivamente en toda América Latina sí había una reducción muy importante de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, en los años 80 aumentó de 40% a 50% en números redondos por la década perdida en América Latina, pero desde los años 90 hasta el 2013 se redujo del 50% al 28%, ¿no? Entonces es una cifra relativamente similar a la que hemos experimentado en el Perú, y esto ha sido pues la bonanza económica que ha disfrutado toda América Latina, ¿no? Y en la parte de infraestructura, efectivamente uno ve que la expansión que ha habido en los últimos 10 años en el Perú, sobre todo en lo que son caminos rurales y electrificación rural, es muy importante, ¿no? Y esa expansión ha sido impulsada básicamente por el Estado, ¿no? Entonces ahí ha habido sí un resultado muy importante. Y hay otra expansión que ha sido más impulsada por el sector privado y los propios pobladores, que es la parte de las comunicaciones, ¿no? A nivel de telefonía celular, es impresionante cómo los teléfonos celulares han llegado a todo el país, ¿no? Y más o menos un 70% o algo así de los pobres ya tiene acceso a teléfonos celulares. O sea, a pesar de que es gente que no logra satisfacer una canasta básica de consumo, el celular es parte de su consumo porque es realmente un instrumento muy fuerte. Imagínense ustedes ser un poblador aislado en la Puna o en un sitio aislado de la sierra y tener acceso a poder comunicarse con sus parientes en Lima o en las ciudades capitales de provincia. La comunicación tan importante como también los servicios básicos, ¿no? Luz, agua, allí como hemos avanzado. Correcto, y también el tema especialmente de luz y agua, saneamiento está un poco más atrasado, pero ha habido grandes progresos en luz y agua, ¿no? Ya la cobertura eléctrica en el país llega algo así como el 80% o por ahí, ¿no? Pero programas como Juntos contribuyen mucho en la reducción de estas carencias de servicios, porque a través del FONIE, se llama el programa, se puede acceder a saneamiento, energía. Entonces eso también contribuye a la reducción de la pobreza, que es una pobreza mucho más integral, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de reducción de calidad de pobreza, o yo creo que es importante mencionar este punto, porque no toda la reducción de la pobreza es reducción de pobreza monetaria. Exacto. Hay parte de mejoras de la calidad de vida que están vinculadas a lo que se acaba de mencionar, de incremento de accesos a servicios esenciales, ¿no? Como el caso del agua por red pública, que es un agua de mejor calidad que la que uno puede acceder a través de la compra de barriles de agua o de ese tipo, que conlleva problemas de salud. En el caso de los últimos años, actualmente tenemos un acceso de 68% de la población con acceso al agua en red pública dentro de los hogares pobres. En los hogares no pobres este acceso es del 88%, es decir, esta brecha que separa los hogares pobres de no pobres en cuanto al acceso al agua potable se está progresivamente cerrando, aunque todavía queda una distancia importante, una brecha importante que cerrar. Más importante aún, la brecha es en el acceso a los servicios, los hogares que cuentan con conexión a la red de servicios higiénicos, ¿no? De la red pública. Ahí la brecha es enorme entre los pobres y no pobres. Solamente 38% de los hogares accede a esta conexión, mientras que en el caso de los no pobres es 3/4 de la población. Entonces ahí todavía hay muchas brechas que cerrar más allá de la reducción de la pobreza monetaria. Sí, si me permiten, creo que la inversión es un elemento muy importante, claro. Pero yo tengo una preocupación porque en el Perú la gente se nos muere de falta de gasto corriente y sigue siendo un problema sustantivo. Creo que hay una apuesta por cerrar la brecha de infraestructura y el FONIE me parece que es una muy buena herramienta, ¿no?
Pero quiero llamar la atención sobre este otro lado, porque hay mucho aplauso a la inversión y estamos mirando poco la calidad del gasto corriente. Por ejemplo, estamos teniendo zonas en las cuales se amplía la cobertura de abastecimiento de agua, pero estamos teniendo restricciones administrativas para la adquisición de cloro. Entonces tenemos la red, pero no estamos clorando el agua, y eso es un tema sobre el cual tenemos una alerta, digamos, en materia de lucha contra la pobreza, que nos parece que es clave, ¿no? Entonces, quiero, digamos, invitar a una reflexión sobre la necesaria relación que hay entre inversión y gasto corriente. Invertimos en carreteras, pero si no las mantenemos, ¿no es cierto?, esas carreteras no duran. Este círculo virtuoso es el que hay que producir, es parte de lo que estamos proponiendo ahora en el contexto de la campaña electoral. Estamos proponiendo que los acuerdos de gobernabilidad que estamos promoviendo en todas las regiones puedan considerar no solamente el incremento de la inversión, sino una mejora del gasto corriente que garantiza los derechos de la gente, que esa infraestructura funcione, que el agua no pensemos que está sana, sino que efectivamente sea sana, ¿no es cierto? Creo que ese es un desafío y eso va en la línea de servicios que se están ampliando. La cobertura de seguro de salud, por ejemplo, ¿no?, que se está ampliando, el acceso de niñas y niños de manera universal a multimicronutrientes, que es una decisión de política para enfrentar un problema de anemia que tenemos hoy día en el país, son algunas decisiones que no es inversión en términos de infraestructura, pero sí es inversión en recurso humano, contablemente en las cifras del presupuesto de gasto corriente. Y que sean además sostenibles en el tiempo, de esto no se está hablando. Eso es muy importante, ¿no? Porque, digamos, programas como Juntos, como Pensión 65, son muy importantes y efectivamente están yendo al núcleo más duro de la pobreza, pero a la vez, digamos, en largo plazo lo que hay que hacer es que las familias por sí solas puedan generar su ingreso, ¿no? O sea, que no dependan necesariamente de las transferencias del Estado, sino que su nivel de productividad y de producción, tanto agrícola como en actividades rurales no agrícolas, mejore, ¿no? Entonces, para eso es muy importante, por un lado, todo el paquete de infraestructura y servicios públicos, pero también el paquete tecnológico, ¿no? Hoy día mucho de la promoción tecnológica se centra en pequeñas empresas o medianas empresas, pero poco está dirigido a la economía campesina, pero ¿no? en el caso de los programas sociales, por ejemplo, uno de los objetivos de Juntos era, o por lo menos es, el hecho de que las madres de familia, los padres de familia lleven a sus hijos a sus controles de salud, al colegio, y también los contribuyan, los ayudan a crear pequeñas empresas y de alguna forma ser autosostenibles. ¿Esto se ha logrado? ¿Hay familias, ustedes tienen estadísticas sobre familias que se graduaron, digamos, del programa Juntos y son autosostenibles ahora, o siguen siendo, recibiendo un aporte importante de Juntos y eso es lo que les ayuda a salir de la pobreza monetaria, por lo menos? Hoy día hay una iniciativa mucho más clara de asociar los programas de tal manera de que Juntos esté corriendo en un carril y tenga al costado, ¿no?, programas que inviertan en la capitalización de esos pequeños productores y en el desarrollo de capacidades. Esa es la sinergia que hay que producir en el territorio. Entonces, Juntos atiende un área en la cual si lo perdemos ahora, lo perdimos para siempre. Exacto. En el sentido de la desnutrición, la anemia, dejan huellas en toda la vida de la persona. Si nosotros reforzamos esas áreas de intervención con programas de desarrollo económico productivo para la familia rural, estamos generando un circuito virtuoso y ese es el desafío. En esa perspectiva, hoy día se están planteando mejorar la asignación de recursos, FONCODES tiene nuevas líneas de recursos para eso y quizás ahí hay que hablar con el Ministerio de Agricultura para que un programa como Mi Riego, por ejemplo, ¿no?, ponga más prioridad a lo que es justamente el riego tecnificado del pequeño productor, que tiene un impacto directo en el corto plazo, ¿no?, y por tanto un sustento, ¿no?, hacia el largo plazo. Quizás en complemento con esto, creo que el tema de la condicionalidad del programa Juntos lo debemos ver también por el lado de la obligación que esto implica para el Estado, es decir, es un programa en el que supuestamente las madres de familia tienen acceso a las postas de salud, centros de salud, a escuelas, puesto que es sobre esa base que está condicionándose la transferencia supuestamente. Y entonces eso creo que es un compromiso muy fuerte para el Estado de proveer esos mismos servicios en términos de calidad, no solamente en términos de cantidad, pero también servicios de calidad. Y eso es creo que lo que muchos están esperando todavía aún los hogares, ¿no? La otra cara es el tema del empleo formal, para retomar un punto planteado por Javier, ¿no es cierto? Lo que tenemos en el país es que el empleo no es formal en el país.
ha crecido efectivamente el empleo adecuado en las categorías del INEI no considera necesariamente que estés asegurado y que por tanto estés protegido por el seguro social ¿no? Y que estés contribuyendo a un fondo de pensiones. Entonces sí hay un desafío y creo que ese es un punto de encuentro porque así nos consta entre los trabajadores, digamos, y las empresas de garantizar un empleo de calidad, ¿no? Bien, bueno, de ese tema justamente hablábamos en un conversatorio anterior, ¿verdad, Ani? Bueno, vamos a ir a una pausa. El tema todavía continúa aquí en nuestra mesa de conversaciones. Volvemos. Seguimos en nuestro conversatorio. El Perú es el tercer país que tuvo un incremento importante en su presupuesto para gasto social en América Latina y el Caribe entre los años 2006 y 2012, con un aumento inclusive del 118%. También es otra de las cifras que se han venido recogiendo en esta serie de sesiones que viene sosteniendo también CEPAL aquí en Lima. Antes, ¿cómo estábamos? Si me permites, no es solamente crecer, sino que se han incorporado algunas herramientas a lo largo de este periodo que son muy importantes, ¿no? Desde el año 2005 se aprobó un conjunto de actividades que debían ser priorizadas y un mecanismo para hacer el seguimiento de ese gasto. Eso se ha convertido en los programas presupuestales y creo que eso ha sido un elemento muy importante, no solamente para que se incrementen los recursos, sino también para que tengamos un seguimiento del gasto público. Hoy día, por ejemplo, existe el programa articulado nutricional y entonces tú puedes ver cómo va el aumento del gasto público en materia de nutrición y cómo van los logros en ese campo. Y puedes identificar problemas de política pública y tomar decisiones para corregirlo. Entonces creo que esos elementos son positivos, ¿no? Estamos yendo en un rumbo bastante
Optimista, ¿ah? Eso es cierto, ¿no? Pero a la vez, digamos... Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que el Perú en los últimos 10 años es el país en América Latina que ha crecido más después de Panamá, ¿no? Entonces, como el Perú ha tenido un crecimiento tan rápido, los indicadores de gasto, los indicadores de reducción de pobreza son bastante buenos en relación al resto de América Latina. Pero a la vez también el punto de partida peruano es un punto de partida bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gasto social del Perú con relación a su Producto Bruto es mucho más bajo que el promedio de América Latina, ¿no? Actualmente en América Latina es un 19% más o menos el gasto social, sí, del Estado con relación al producto, y en el Perú, no tengo la cifra en la mano, pero debe estar alrededor del 10% o por ahí, ¿no? Entonces, ha crecido muy rápido, pero el punto de partida era bajo, ¿no? Igual en el tema del empleo, ¿no? En el tema del empleo, el Perú tuvo la tasa de crecimiento más alta en los últimos 10 años entre muchos países de América Latina en la productividad laboral, ¿no? Incluso el doble que Chile. Pero como el punto de partida era relativamente bajo, porque la productividad laboral en el Perú es baja porque hay mucha economía informal y mucho empleo tipo cachuelo, digamos, entonces si uno ve la trayectoria de crecimiento es muy, muy alta, pero el nivel de productividad, por ejemplo, el peruano es casi la mitad del chileno, ¿no? Entonces son una serie de cifras un poco paradójicas, un crecimiento muy rápido, pero digamos, a final de cuentas todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Bueno, el tema es también la estructura del empleo, es decir, aquí en el Perú tenemos un empleo informal, no solamente en las microempresas unipersonales, sino también en muchas de las empresas formales, es decir, está el tema que mencionábamos anteriormente, el tema de la protección social, es decir, en qué medida se puede garantizar o no un sistema de aseguramiento colectivo, ¿no? Es decir, tanto para aquellos los que trabajan como para los que ya no trabajan. Y aquí se plantea el tema de políticas universales o no. Creo que es un punto también que habría que poner en la agenda de discusión. El complemento de eso, si me permite, sí, claro, es el tema de la presión tributaria, porque la presión tributaria sigue siendo muy baja en el país. Empezamos mucho más abajo, es cierto, empezamos en 11-12%, estamos hoy día en el borde de los 16 puntos porcentuales, pero necesitaríamos mínimamente alcanzar por lo menos la meta del 18% que está planteada en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Chile, para volver al caso chileno, está en este momento discutiendo una reforma tributaria justamente para darle sostenibilidad a una reforma que es la reforma de la educación en Chile, en un país cuyos niveles de logros educativos son mucho más altos que los peruanos y donde hemos tenido un movimiento social, un movimiento muy crítico justamente de cómo la educación no está resolviendo los problemas de inequidad que los chilenos reconocen tienen, ¿no? Creo que hasta este momento tenemos claro que tenemos que tener una reducción de pobreza monetaria y también la reducción de una pobreza en función al acceso a los servicios que puedan tener los pobres y los menos pobres del país. Pero me gustaría volver a un tema que hemos dejado un poquito de lado, son las cifras de reducción de pobreza y pobreza extrema en la selva. Si quitamos Madre de Dios, ¿alguno de ustedes ha hecho un ejercicio de cómo ha estado la reducción de la pobreza? Quitando Madre de Dios, que es un caso que tengo entendido es la cifra más alta de reducción de pobreza, pero también tiene factores que no son buenos, ¿no? Como trata de blancas, etcétera, y el tema que movió mucho es la minería ilegal. Bueno, Madre de Dios es un caso particular en el sentido de que, primero, hay poca población en Madre de Dios, ¿no? Segundo, es el departamento que más crece demográficamente en el Perú porque es la fiebre del oro, es como la mitad del siglo XIX en California, es un poco en Madre de Dios, incluso con muchas similitudes porque es el total, digamos, el Far West en su expresión más pura, ¿no? Ahí la gente hace lo que le da la gana y nadie controla nada, ¿no? Entonces, pero yo tengo la impresión de que, digamos, no cambiaría mucho el escenario porque Madre de Dios, digamos, la tasa de pobreza de Madre de Dios es muchísimo más baja que el resto de la selva, ¿no? Y especialmente la selva de Ucayali y Loreto, de los sitios más apartados, ahí las tasas de pobreza son mucho más elevadas, ¿no? Pero Loreto ha tenido también una reducción importante de pobreza, ha caído 4.4%, ahí es donde se concentra la mayor parte de la población de la selva, ¿no? Entonces es también importante resaltarlo, ¿no? Sí.
De hecho, en el caso de Madre de Dios, la pobreza ha subido el año 2013 respecto al 2012, estadísticamente no es representativa, ¿no? Yeah. Pero hay otros temas de pobreza en la selva que son dramáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Embarazo adolescente, es la región donde tenemos más altas tasas de embarazo adolescente en el país. Las poblaciones indígenas están en los mayores niveles de exclusión. Y este es un punto donde todos coincidimos que hay que ponerle altísima prioridad, ¿no? Creo que ese es un consenso, ¿no? Y el tema de salud también, ¿no? El tema de salud es crítico en las zonas apartadas de la selva, los temas de morbilidad, enfermedades diarreicas, eso es muy agudo en la selva rural especialmente. Bueno, Ani, ya el tiempo nos está venciendo, realmente importante lo que se ha venido señalando en este conversatorio, el conocer las cifras, principalmente para que podamos saber qué rumbos estamos tomando y lo que decíamos al iniciar este programa, qué metas son las que realmente estamos alcanzando. Se habría ya que ir definiendo la gran tarea, el gran desafío en este tema. ¿Con cuál nos quedaríamos? Comenzaremos con usted ya para ir cerrando el programa. Yo creo que hay dos grandes desafíos. Por un lado, evitar que la desaceleración económica se profundice, o sea, mantener una meseta mínima del 5% del crecimiento del producto, que nos dé las condiciones para crear empleos y que el Estado siga teniendo recursos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, esta población en pobreza dura que está quedando en el país ya como una minoría, que hace 15 años era una gran mayoría, hay que atacar este fenómeno con una mezcla de programas sociales, pero a la vez programas de desarrollo productivo, ¿no? Entonces, articular las dos cosas, la inclusión social con la inclusión económica productiva, esa creo que es una gran tarea y es un reto de articulación a futuro. Javier. Bueno, creo que complementando lo que se viene diciendo, además de eso, yo creo que es muy importante el cierre de las brechas de desigualdad de oportunidades. En particular, no es normal, digamos, que en un país el lugar de nacimiento, la lengua materna, que el nivel de educación de sus padres tenga tanta importancia en el desarrollo futuro de una persona. Es decir, que una persona no pueda tener la capacidad de construir su propio porvenir sin estar atado al peso de estas desigualdades iniciales, ¿no? Creo que ese es un punto importante. Tenemos 7.200.000, 300.000 peruanas y peruanos que todavía están en pobreza, que están en todo el país. Creo que la coyuntura electoral regional es una oportunidad para que en todas las regiones tengamos el compromiso compartido, Estado, sociedad civil, partidos políticos, grupos empresariales, de acabar con la pobreza en el país. Sí es posible. Bueno, Ani, nos despedimos. Sí, muchas gracias por su atención y que el próximo año tengamos mejores cifras en reducción de pobreza y mayor acceso a servicios, que creo que es, por lo menos para mí, creo que es muy importante reducir esas brechas. Bien, Ani Quijano, muchas gracias. A nuestros invitados, también mañana no se pierdan la edición del diario El Peruano, porque tendremos una página central justamente con resultados de este conversatorio. Que tengan muy buenos días y hasta una próxima. Gracias.